Rosario Robles emitió una carta a la opinión pública y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vinculada a proceso por presuntamente permitir desvíos desde la Sedesol y la Sedatu del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles recibió el pasado 18 de septiembre una sanción de la Secretaría de la Función Pública. No podrá ocupar ningún cargo en la Administración Pública Federal durante 10 años por falsear su declaración patrimonial. Rosario Robles fue notificada de la sanción en el penal de Santa Marta, Acatitla, donde está detenida tras ser acusada de omisión en el desvío de 4 millones de pesos como secretaria de Enrique Peña Nieto. Separemos las dos sanciones, la sanción que le acaban de emitir con el proceso penal que hay en contra de Rosario Robles. Una cosa es precisamente el proceso penal. Ella ha sido acusada de ser omisa en el desvío de 4 millones de pesos cuando fue titular en la Sedesol y en la Sedatu. Y aunque todavía no recibe sentencia, todavía no es declarada culpable, está llevando el proceso en prisión. Otra cosa es la sanción que le emitió la Secretaría de la Función Pública, la cual emite solamente sanciones administrativas. La Secretaría de la Función Pública emitió un comunicado en donde informó que ya fue declarada culpable de haber dado información patrimonial falsa, por lo que le impone una sanción de 10 años sin poder ejercer Rosario Robles un cargo público en la administración pública federal. Es decir, la pueden contratar en algún ayuntamiento, la pueden contratar en algún gobierno estatal, pero no en la administración de Andrés Manuel López Obrador y en los 4 primeros años de la próxima administración del próximo presidente de la República. En su defensa ante esta sanción de la Secretaría de la Función Pública, el abogado de Rosario Robles informó que lo que en realidad está sancionando la Secretaría de la Función Pública es una cuenta bancaria que presuntamente no reportó Rosario Robles cuando fue servidora pública. Una cuenta que asegura fue abierta el 14 de febrero del 2008, fue cerrada el 29 de enero del 2016 y contenía solamente 2,887 pesos. La defensa de Rosario Robles asegura que ella nunca reconoció como propia esa cuenta bancaria y que es más, el dinero, tras ser cerrada la cuenta, ya fue transferido al Banco Santander, ya se lo quedó el banco. En específico, el abogado Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, que abro paréntesis, recordarán el bufet, los abogados que trabajan para Rosario Robles, en específico el bufet Hernández Barros Abogados y Olea Abogados. Ambos bufetes informaron que ya no iban a trabajar con Rosario Robles debido a que ella ya no tenía dinero para pagarles. Sin embargo, seguimos recibiendo información por parte del abogado Julio Hernández Barros, que pertenece al bufet Hernández Barros Abogados, porque parte del acuerdo del término de los servicios es que estos van a acabar hasta que Rosario Robles designe a nuevos abogados, lo cual todavía no ocurre. Cierro el paréntesis. El abogado Julio Hernández Barros criticó que la sanción se haya impuesto por una cuenta bancaria que ni siquiera presuntamente es de Rosario Robles, que presuntamente solo tiene 2,000 pesos, poco más de 2,000 pesos, y que la Secretaría de la Función Pública decida ser omisa de lo que está ocurriendo en torno de servidores públicos que tienen 800,000 pesos de manera irregular, de manera alusiva a Manuel Bartlett. Y aseguró que van a impugnar la sanción. En este contexto, la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, acudió al penal de Santa Marta, Acatitla, hoy por la mañana y leyó una carta escrita a puño y letra por la misma Rosario Robles. Una carta dirigida a la opinión pública, pero que también tiene un mensaje para el presidente de la República. Si bien es una carta escrita a puño y letra, la versión que te he podido compartir, que estás viendo en este momento, es escrita a computadora, pero es tal cual la carta que fue leída hoy por la mañana. En esa carta, Rosario Robles asegura que fue detenida con base en artimañas y enlista lo que ella considera que son cosas irregulares en su proceso. Una,
que fue falsificada la licencia de conducir que fue presentada al juez como prueba de que pretendía huir de la ciudad o al menos de la ciudad. Asegura que ya este señalamiento ya lo había hecho anteriormente. Dijo que la licencia de conducir contiene em, datos falsos, como los datos personales, la dirección, la firma y una foto de Rosario Robles falsa que bien pudo haber sido obtenida en internet para elaborar esa credencial que el Ministerio Público, como mencionaba, presentó como prueba al juez de que Rosario Robles planeaba escapar al menos de la Ciudad de México o huir simplemente y no estar a disposición de las autoridades. Ha asegurado Rosario Robles que esta fotografía de la licencia de conducir presentada como prueba les llegó de manera anónima a los abogados. También, de hecho, por el hecho de esta licencia de conducir es que Rosario Robles está en prisión, ya que recordemos que por este delito que está siendo procesada, pues no amerita prisión preventiva, pero al presentar el Ministerio Público como prueba y el juez considerar que sí es suficiente indicio para creer que Rosario Robles pretendía escapar, entonces decidieron mantenerla en prisión. Otro de las artimañas que presuntamente mencionó Rosario Robles en su carta fue precisamente la embestida de los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En específico, criticó el actuar de la Secretaría de la Función Pública por la inhabilitación de 10 años. Cuestiona en la carta, menciona al presidente, cómo es posible que ella, Rosario Robles, tenga menos derechos que Florence Cassés o los ligados al caso Ayotzinapa que están siendo liberados o están en los últimos meses. Cuestionó también la labor de la Secretaría de la Función Pública por haber emitido un comunicado en donde dice que Rosario Robles no declaró sus bienes de manera correcta, pero omite cuáles son precisamente esos bienes. Y resulta, como ya lo había mencionado el abogado, que uno de esos bienes es la tarjeta de 2.887 pesos, pero revela a Rosario Robles en la carta la existencia de otra irregularidad, según lo menciona, que se trata de un préstamo bancario de 185,000 pesos que asegura que sí quedó asentado en su patrimonio y que ya fue saldada esa deuda. En resumen, como artimañas presuntamente del Ministerio Público está que fue detenida, está en prisión por un delito que es considerado no grave, que no amerita prisión, que fue presentada una licencia de conducir apócrifa para entonces sí mantenerla en prisión, que se omitió que ella se presentó a la audiencia de manera voluntaria, por lo cual no pretendía escapar, que la Secretaría de la Función Pública la inhabilitó por 10 años por una cuenta de menos de 3,000 pesos y que el juez que revisó su caso es familiar de Dolores Padierna. Esto es lo que contiene la carta que envió a la opinión pública y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar el momento en el que nos encontramos. Ya se está en la cuenta regresiva. Cuando el juez determinó que Rosario Robles quedaba en prisión, le dio 2 meses al Ministerio Público para que termine de integrar la carpeta de investigación. Estamos hablando de que eso ocurrió el 13 de agosto, por lo que en menos de un mes, aproximadamente, aunque no hay fecha acordada, el 13 de octubre será la audiencia en donde el Ministerio Público, el que acusa, debe presentar todas las pruebas y Rosario Robles también va a presentar las pruebas en su defensa. El 13 de septiembre hubo una audiencia intermedia para la presentación de alegatos aclaratorios. Fue ahí en donde la defensa de Rosario Robles habló lo de la presunta licencia de conducir falsa. Y pues ya veremos qué es lo que ocurre más adelante. Como reflexión final, destaco que se está agotando el tiempo, que es entendible que Rosario Robles esté defendiéndose, está haciendo su parte, sabe que le queda menos de un mes y como también es entendible por parte del Ministerio Público no hemos tenido detalles, avances de la investigación porque esas investigaciones obviamente no se hacen públicas y se presentan directamente al juez el día de la audiencia cuando se determina si Rosario Robles es culpable
o inocente. Falta menos tiempo, estaremos al tanto, no nos dejemos llevar por la versión exclusivamente de Rosario Robles. Es importante sí conocerla, pero entenderla en el contexto de que está presentando sus pruebas de descargo, está tratando de generar una opinión pública y en su favor, o poner a la opinión pública en su favor, pero alguien le cree a Rosario Robles. Bueno, no olvides dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el Caporal a cucharadas como quienes están viendo el Capo Explica, porque vamos con el siguiente tema.